Egunon Guztioi, bienvenidos a todos y todas a esta primera sesión del ciclo de Mujeres en la Prevención que IMQ Prevención hemos puesto en marcha con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Este ciclo busca visibilizar el papel de las mujeres en diferentes espacios que están impulsando la prevención de riesgos laborales y contribuyendo a construir entornos de trabajo saludables, seguros e igualitarios. Hoy contamos con la presencia de dos mujeres que son referentes en este ámbito en Euskadi y que nos van a hablar sobre todo del liderazgo institucional. Bienvenidas a las dos. Elena, gracias por venir. Lourdes, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Sí. Elena Pérez es la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social de Gobierno Vasco, responsable de impulsar los acuerdos con los agentes sociales en materia de trabajo, de relaciones laborales, de seguridad y salud laboral y colaborar en el desarrollo, teniendo siempre como base la concertación y la participación de los trabajadores y trabajadoras en el seno de las empresas. Por otro lado, Lourdes Íscar, vieja conocida, no por edad, sino porque llevamos muchos años, también, sí, bueno, También. Directora General de Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, que es un organismo autónomo de Gobierno vasco, creado en 1993, y que es el encargado de gestionar y promover políticas de prevención de riesgos laborales en la comunidad autónoma del País Vasco. Su objetivo principal es reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, asesorando a las empresas y a las personas trabajadoras. Muchas gracias a las dos nuevamente. Gracias a vosotros. Comentaros que esta primera sesión no va a ser la única, por eso es la primera, porque va a haber una segunda y una tercera que se celebrarán el próximo 6 de marzo y el día 12. La idea es poder trabajar cómo las mujeres están impulsando dentro de las organizaciones, ya sean en empresas o a través de los servicios de prevención, una mirada nueva en lo que es la prevención de riesgos laborales. Lo primero, para las dos, una pregunta. ¿Qué camino profesional os lleva hasta vuestras actuales responsabilidades y qué aprendizajes consideréis esenciales para ejercer liderazgo en la seguridad y la salud? Que empiece la que considere. Empieza tú, Lourdes. Bueno, pues egunon guztioi, un placer, IMQ Prevención, que contéis con nosotras, que nos llamáis lideresas. Lideresa, sí. Así que muchas gracias. Pues mira, camino profesional y aprendizajes para llegar aquí. Yo os voy a contar, por supuesto, mi punto de vista personal. Yo soy médico del trabajo, yo llevo 33 años trabajando en el mundo de la seguridad y la salud laborales y mi camino profesional nace dirigido desde el principio a la medicina del trabajo, que me parece que es, a mí me gusta, es una especialidad que te tiene que gustar para poder trabajar en ella. Hoy en día escasa, por cierto, añado ya. Bien, una especialidad que se nutre de la calle, digamos que lo bonito, lo que a mí me ha traído durante esta carrera profesional ha sido la calle, es decir, la manera de cómo trabajan las personas para ver cómo puedo evitar que enfermen las personas, ¿no? Eso es un poco, porque dices, un médico en el trabajo, en las empresas, pues la única manera que tienes de aprender es ver cómo las personas desarrollan sus trabajos para saber cómo mejorar aquello que sabes que les está haciendo daño. A mí me parece muy bonito y mi carrera profesional empezó por ese sentido, después continué haciendo pues los técnico de prevención en seguridad, bueno, lo que ya todos conocemos, las especialidades, las disciplinas preventivas. Y aprendizajes, pues mira, yo te diría que los mejores aprendizajes en esta vida mía, voy a hablar de mí, claro está, esta vida profesional y personal diría, es el camino y el equipo, el apoyo, la colaboración, la participación. O sea, no puedes aprender qué hacen las personas si no hablas con ellas, si no te comunicas con ellas, si no observas cómo se mueven, ¿no? A mí me parecía que eso es lo que me ha ido llevando a meterme más y más, ¿no? Tienes que estar en el puesto, viendo cómo te mueves, cómo cortas, cómo coges, con qué mano, cómo lo transportas. Tienes que hablar con las personas que te cuentan lo que les pasa realmente y esa proximidad física hace que aprendas. Yo he aprendido mucho en la calle, en el campo, viendo cómo una máquina se mueve para entender por qué tiene rodillos y por qué tengo que levantar un brazo. Es la única manera que tienes de poder trabajar en esto. Entonces, yo aprendí mucho en el inicio con un jefe que me decía, mi primer jefe, lo que me decía en el mundo de la prevención es nunca tengas miedo de preguntar aquello que no sabes, ¿no? Si tú no sabes, ve y mira y pregunta, que tú tienes que aprender igual que los demás, seas lo que seas, ¿no? Entonces yo creo que eso te hace pues, ser cercano, o por lo menos eso intenta, ser cercano con los equipos y escucharles, ¿no? Yo creo que lo más importante es escuchar a las personas para poder aprender. Que además eso genera confianza.
genera confianza, ellos te cuentan, tú les cuentas. Al final esto es un equilibrio pues de la vida, ¿no? Sí. Elena, ¿tú? Bueno, en primer lugar, Esther, muchísimas gracias por invitarnos hoy aquí y gracias a IMQ Prevención por tener esta iniciativa que me parece muy interesante y más en el marco del 8 de marzo, el Día de las Mujeres, ¿no? Pues mi carrera profesional en el momento actual tiene poco que ver. Mi oficio es ser funcionaria de justicia. Soy funcionaria de justicia desde el año 95, que son muchos años ya, pero estoy aquí porque lo que siempre me ha unido o lo que siempre mi trayectoria profesional y personal ha sido el compromiso político, pero en primer lugar el compromiso sindical. Es decir, a través del trabajo yo tuve unas responsabilidades en el marco del sindicalismo, es decir, siempre relacionado con el mundo del trabajo, y a partir del sindicalismo llegué a la política y es mi compromiso político el que me hace estar hoy aquí y ser pues mi tercera legislatura, primero como directora de trabajo y ya en la legislatura pasada y en esta pues he tenido el honor y la enorme suerte de ser viceconsejera de trabajo y presidenta del Consejo General de Osalan, ¿no? Y por eso estoy hoy aquí. Mira, yo creo que lo que más me ha enseñado mi trayectoria profesional es que en el marco de la prevención de riesgos laborales no existe el ordeno y mando. Y a lo largo de mi trayectoria política, creo que trayectoria política y sindical, como digo, lo más importante ha sido la persuasión, ¿no? Tratar de convencer a la gente de que lo que digo o lo que se dice es pues lo bueno. El orden y mando no sirve en este ámbito ni en ningún otro, probablemente en ningún otro de la vida, pero mi trayectoria política siempre ha estado en ese marco, en el marco de tratar de convencer y no de imponer. Y sobre todo de negociar mucho, porque ese ha sido mi mundo fundamental en los últimos 25 años. Negociar aspectos relacionados con las condiciones de trabajo y dentro de las condiciones de trabajo, cómo no, la prevención de riesgos laborales, que es la principal, bajo mi punto de vista. Sin ella, sin la prevención, sin la seguridad y la salud, no se puede hablar de condiciones de trabajo de ningún tipo. Efectivamente. Yo, antes de empezar con las cámaras estábamos hablando un poquito de eso y hablábamos de la vocación o de la pasión, ¿no? En tu caso entiendo que es algo absolutamente vocacional. Exactamente. Es difícil en los tiempos que corren hablar de estas cosas cuando te relacionas con el mundo de la política, pero para mí la política, desde que era una niña, me ha interesado, me ha gustado, y cuando ese aguijón se clava, pues se clava para siempre. A veces, exactamente, ya estás envenenado para siempre. A veces, como en el momento actual, vivirás de ello, sí, pero el compromiso, y será un trabajo además de un compromiso, pero en mi caso siempre ha sido el compromiso antes que ese trabajo. Y bueno, pues cuando termine mi periodo de responsabilidades políticas, pues volveré a mi oficio, que como digo, es en los juzgados, y allí seguiré prestando servicios. Pero esa vocación no la vas a perder nunca. Bajo ningún concepto, creo. Sí, sí. Y en tu caso también es totalmente vocacional, porque ser médico... Sí, ser médico es vocacional, y trabajar en prevención también. La prevención, lo hablábamos antes aquí las tres, la prevención de riesgos laborales te tiene que gustar. Voy a decirlo, si me permites, es ingrata porque no ves resultados a corto plazo. O sea, es un trabajo constante, el resultado mejor es que no veas, ese es el mejor resultado, ¿no? Es una política constante, silente, de no parar de hacer cosas, ¿no? No necesitas grandes reconocimientos para saber que las cosas funcionan o no funcionan. Yo les decía que en mi caso no puedo hablar de vocación, no fue vocacional. Mi vocación siempre desde cría he querido poder enseñar, o sea, quería ser profesora, ¿no? Y sí es cierto que llegué a la prevención por una, más que nada, coyuntural, ¿no? La situación que había cuando yo termino la carrera y que no había mucho trabajo y había muchas dificultades, pero sí es cierto que en este trabajo luego he encontrado una pasión, algo que realmente me encanta, y que creo que además, yo siempre pongo un ejemplo que igual os hace gracia, ¿no? Pero yo no sé lo que contaba yo en casa, pero cuando un día le preguntaron a mi hijo el mayor a ver a qué se dedicaba su madre, dijo que a salvar vidas.
Y dije, ostras, Pedrín, claro, entonces me llamó mucho la atención, ¿no? Eso de mi madre salva vidas. ¿Y en qué trabaja tu madre? ¿Es médico? Y dijo, no, es técnico en prevención. Y digo, ostras, Pedrín, mira, me pareció como muy interesante, ¿no? Hoy en día él es bombero, o sea, que él sí que salva vidas, pero bueno, nada más que decir respecto a ese tema. Una cosa, ¿cómo ha evolucionado la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones dentro del ámbito laboral y preventivo? Yo voy a hablar del ámbito laboral y luego Lourdes que hable del ámbito preventivo más en concreto. Evidentemente, en los últimos 50 años hemos asistido a una revolución en el mundo laboral. Y esa revolución en el mundo laboral, más allá de los cambios tecnológicos y digitales, la verdadera revolución ha sido la entrada masiva de la mujer en el mercado laboral. Sin prisa, pero sin pausa, y además es verdad que aún mantenemos tasas de actividad más bajas que los hombres, pero creo que es un camino iniciado que no va a haber vuelta atrás. No lo vamos a permitir las mujeres volver atrás. Pero esa presencia de las mujeres en el mercado de trabajo ha sido relativamente rápida para los cambios reales que se han producido. Y me explico lo que quiero decir. Ha tenido que pasar muchísimos más años hasta que, por ejemplo, la prevención de riesgos laborales empiece a hablarse de perspectiva de género. Han tenido que pasar muchos más años hasta que se ven comités de empresa o delegados de personal que en gran número sean mujeres. Entonces, digamos que esta revolución feminista es una revolución pacífica y por lo tanto larga, siliente, pero creo que mucho más profunda que aquellas que se hacen desde la violencia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en los puestos de liderazgo el problema es todavía mayor. Es decir, las posibilidades de que una mujer esté en puestos de responsabilidad en las empresas o en la toma de decisiones, también en política, eso es bastante más complicado. Y de hecho creo que por lo menos en política, si no hubiera habido las cuotas, sería impensable que estuviéramos en la situación que estamos ahora. Y dicho esto, y teniendo en cuenta que es el 8M y que estamos en el 2026, también es importante recordar que en el mundo y en este país empieza a haber determinados discursos muy peligrosos que nos tienen que hacer estar al tanto. Y por lo tanto creo que tenemos que seguir en la pelea diaria de buscar nuestro espacio, de buscar nuestro derecho, pero no solo por justicia social, sino también porque económicamente es más rentable la igualdad que la desigualdad, tanto entre mujeres y hombres como en otros grupos más minoritarios. Y por lo tanto tenemos que seguir en ese camino. Y bueno, creo que lo más importante, hablando un poco de mi experiencia personal, recuerdo que una mujer sindicalista hace muchos años me contó una historia que me hizo, bueno, me parece significativa, ¿no? Los primeros planes de igualdad en las empresas, cuando ibas a un comité de empresa a decir que había que hacer un plan de igualdad, pues la respuesta que se le dio desde una gran empresa vasca fue: tranquila, aquí no hay ningún problema, aquí no tenemos mujeres. Entonces, desde ese momento hasta hoy han pasado muchas cosas. Los planes de igualdad, gracias a la ley de igualdad aprobada en el 2019, son ahora obligatorios para las empresas de más de 50 trabajadores. Creo que aún estamos empezando y veremos los resultados con el tiempo. Y creo que ahora la igualdad es el principal cambio que se ha producido en los contenidos de la negociación colectiva. Es verdad que aún los cambios los contenidos son, permíteme la expresión, un poco pobres, ¿no? Pero también en otros ámbitos ha pasado lo mismo y poco a poco se fortalecen se mejoran esos contenidos y creo que veremos mejores resultados. Aún hay mucho que hacer, mucho que hacer. Poco que decir, más. Desde el punto de vista preventivo, pues ha evolucionado la mujer o la posibilidad de que la mujer esté en espacios de toma de decisiones. Yo diría que sí, pero lento,
muy lento. O sea, ha favorecido mucho la legislación pues, con los porcentajes de participación en los comités de seguimiento, en los consejos, pero ha evolucionado la toma de decisiones de manera lenta. Yo creo que a las mujeres, y hablo ya de mi experiencia a lo largo de la vida, no ahora, sino todos estos años, yo he vivido situaciones en el inicio de mi carrera profesional en la que empresas muy antiguas, de directores de otros países, además mayores ya, en lo que el señor médico era un señor médico al que le ayudaban a ponerse la bata. Yo esto lo he vivido. Entonces, cuando ese señor se jubila, viene esta chica, que soy yo, que tiene los mismos estudios que él, pero yo soy esta chica que quién es, ¿no? Que se cuela en estos comités, esta chica joven, ¿no? Y tú dices, y que se pone sola la bata. Es más, no le dice al enfermero, que era el que le ponía la bata, hay que decirlo, el enfermero él se ponía así estirado y el enfermero le ponía la bata, la verdad es que lamentable. Entonces, tú entras a hacer lo que tienes que hacer y ahí yo, pues bueno, tiras para adelante y tu criterio es el que es. Se va valorando en el momento que se escucha. Bueno, unas veces lo haces mejor y otras veces lo haces peor, evidentemente, pero se te escucha en el momento que vas demostrando, ¿no? Yo creo que ese es el lento, ha sido ir demostrando, y eso es cierto, eso lo hemos vivido. Cierto es, insisto, que ayuda mucho la legislación diciendo que el porcentaje mínimo tiene que ser que. Ahora, ¿quién ha llegado más o quién ha llegado menos? Pues el histórico pesa mucho, porque al final tú no puedes llegar a algunos puestos si no has estado por los intermedios, con lo cual, si no he tenido la opción de llegar al intermedio, es muy difícil que pueda llegar, ¿no? Yo creo que todo eso nos costará, como bien dice la viceconsejera, nos costará un tiempo, pero hay que seguir peleándolo, evidentemente. Yo, desde luego, desde mi experiencia, lo que he podido ver es que, bueno, yo empiezo a trabajar en prevención en el año 99 en Astilleros de Sestao, dando formación en prevención de riesgos laborales. Y, claro, mujeres allí había, o sea, si éramos 3 o 4, no había más. Y sí es cierto que yo me sentí súper cómoda y súper arropada por ellos, porque la verdad que eran gente maravillosa, pero de alguna manera sí se tomaban un poco, porque de hecho me cambiaron el nombre y me llamaban Alicia. Yo les decía que no me llamo Alicia. Sí, eres Alicia en el País de las Maravillas. Decían, seréis capullos. Bueno, el caso es que yo, desde aquel momento que salgo de allí, siendo un espacio súper masculino, o sea, totalmente masculinizado, y mujeres había muy pocas, y siempre con un sentimiento muy paternalista, llego ya a lo que es el servicio de prevención, para ya se me empiezan a asignar empresas, y con el tiempo voy viendo que en espacios de trabajo en el que estamos, que inicialmente, bueno, pues yo empiezo a participar en las reuniones de las empresas siderometalúrgicas. Pues al principio, hace 20 años, la única mujer que asistía con mi gerente era yo. Y hoy en día, esas mismas reuniones, el equilibrio es mucho mayor. Hay responsables mujeres y responsables hombres en prevención de riesgos laborales, en empresas muy importantes en Euskadi. Y eso ha sido un cambio que, como dices tú, ¿no?, ha sido muy paulatino, pero hoy hay como un equilibrio. Y además mujeres muy potentes haciendo un trabajo fantástico, ¿eh? No nos engañemos, ¿eh? Es verdad que en algunos puestos ha llegado, pero si voy al mundo político, aún la política, y creo que el mundo de la empresa, sobre todo si es empresa industrial, es un mundo muy masculinizado. No quiero decir que sea una cosa de hombres, quiero decir que es una cosa muy relacionada con una forma de ser en la vida que se relaciona con un determinado tipo de masculinidad. Es verdad que poco a poco vamos viendo además que hay otro tipo de masculinidades, sobre todo relacionadas con los jóvenes, que tienen otra forma de estar en la vida, pero quién no, en el mundo político se sabía perfectamente dónde se tomaban las decisiones, y no se tomaban las decisiones en una reunión, se tomaban en las copas después, o en ese tipo de relaciones extraoficiales donde las mujeres no nos movemos bien. No. Y no nos movemos bien porque seguimos teniendo las responsabilidades del hogar, las responsabilidades de la casa, y por lo tanto creo que hay que cambiar las formas de actuar. Es decir, y esas formas de actuar van a hacer que nosotras podamos estar en ámbitos que aún nos cuesta llegar, ¿vale? Y además va a ser mucho más beneficioso también para los hombres, porque estoy convencida de que el feminismo ayuda a las mujeres, pero también ayuda a los hombres, ¿eh? Y en materia de prevención
creo que hay una reflexión que hacer sobre algunos tipos de masculinidades y su aversión, más bien su querencia por el riesgo, ¿no? Es decir, esto también es cultural y bueno, yo creo que con el paso del tiempo iremos viendo, espero, viendo cambios, siempre y cuando estemos atentas, atentas y atentos. Hombre, yo lo que me refiero es que en lo que antes eran los responsables de los servicios de prevención propios o los responsables de la prevención en las empresas eran única y exclusivamente hombres, ahora eso ya no es así, y mujeres que han empezado siendo técnicos y técnicas de prevención y que luego han ido demostrando su valía y que, bueno, pues ahora están siendo o asumiendo unas responsabilidades que antes eran exclusivamente de hombres durante muchos años. O sea, esa es una realidad que yo creo que es interesante y que demuestra algo que yo también veo que puede ser que esta sea la realidad que tenemos aquí y que en otros sitios no sea así, bueno. Que no, yo hablo de lo que veo aquí, de otras cosas no lo sé. Claro. Que igual vosotros podéis tener una visión... Yo veo un poco de todo, ¿no? Yo veo un poco de todo, pero sí que creo que en los últimos años a mí estoy un tanto preocupada porque veo un retroceso, ¿no? Hacía mucho tiempo que no veía imágenes de solo hombres en una reunión y empiezo a verlas nuevamente y me da... En el mundo se ha puesto de moda nuevamente ser un líder estilo Trump, un macho alfa, un macho alfa. Y entonces vemos excesivos machos alfa por ahí que francamente lo único que hacen es llevarnos a la ruina al resto de los humanos, pero esa es la realidad. Entonces, pues bueno, habrá que estar digo, atentas y reivindicativas, dado que esto se hace en el marco del 8 de marzo. Lourdes, desde la perspectiva técnica, ¿cuáles son los principales desafíos que identificas en Euskadi en materia de prevención de riesgos laborales? Bueno, igual pues dices, unos pocos, efectivamente. Bueno, vamos a diferenciar, porque claro, los nuevos retos, dices, reto demográfico, cada vez trabajamos con más años, bueno, pues sí, efectivamente. ¿Eso es malo? Pues no, o sí, depende, no lo sé, si queremos dejar de trabajar, sí, claro. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ese es uno de los retos, el reto demográfico, diríamos. El reto digital, claro está, están entrando las nuevas tecnologías con todo lo que eso supone. Pero aparte de decir los retos demográficos y digitales, traducido a la tierra, pues al campo, a la llanura, dices, ¿es tan complicado? Pues yo diría que no. Yo la verdad es que soy muy positiva generalmente con todo lo que es la prevención de riesgos laborales. O sea, en reto demográfico, trabajo con más años, ¿eso impide que yo haga cosas? Lo que tenemos que empezar a pensar es en cómo desarrollar los itinerarios de trabajo, ya no formativos, sino de trabajo, de puestos de trabajo desde el inicio, desde que entra una persona con X edad hasta que se jubila con esta otra. Eso es un itinerario de trabajo y eso hay que empezar a diseñarlo, no caemos en eso, no, es que tiene X años y esto no puede hacer, ya, pero puede hacer esto otro y eso no lo tienes que decidir en ese momento, eso tiene que estar estudiado, tiene que estar encauzado, o sea, la planificación y la organización es la única manera de trabajar en prevención. Eso con respecto a la edad. Con respecto a la era digital, pues evidentemente nos tenemos que ir adaptando y sobre todo para utilizarla correctamente, ¿no? La era digital no es si me van a sustituir por... No, son otros trabajos diferentes y exactamente tenemos que utilizarlo para el beneficio, es decir, ¿por qué no utilizar sistemas de auditoría vía digital que me estén enseñando dónde está el riesgo futuro para que yo no entre a él, ¿no? Es decir, hagámoslo al revés, no hagamos, es que esto me sustituye, no, utilice esta tecnología nueva para que a mí me avise de los escenarios de riesgo para que yo no me enfrente a ellos, ¿no? Es decir, hay que llegar al equilibrio, esos son retos importantes, pero también diría que en retos de toda la vida tenemos que seguir manteniéndolos y los retos de toda la vida siguen siendo pues aquellos accidentes que se siguen produciendo y que desgraciadamente se siguen viendo, que son las caídas en altura y los atrapamientos, y lo diré tantas veces como alguien me pregunte, porque eso no deja de ser más que una falta de planificación y de organización, no podemos dejar eso de lado y la única manera es la sota, caballo y rey de la prevención de riesgos laborales, que no es otra que miro, identifico, evalúo, pongo medidas, miro si funciona, vuelvo a empezar, funcionan, continúo, no funcionan, empiezo, es decir, y eso no lo podemos dejar perder de vista porque entran otras cosas nuevas, no. Este es el trabajo silente del que hablábamos al principio, silente, constante, que permite que no pasen cosas, ¿no? Yo creo que eso todavía es un reto a día de hoy, todavía es un reto porque todavía se siguen produciendo, ¿no? Y añadiría retos que ya no forman parte ni de transiciones, sino de la evolución de la vida, ¿no? Cada vez hay más
o le damos más importancia a la prevención de los riesgos psicosociales, lógicamente, por otra parte, ¿no? Estamos más agobiados con nuestra propia vida, con el correr. Yo siempre digo lo mismo, no hay no hay trabajo urgente, no lo hay, es que no es verdad. El único trabajo urgente pues es una enfermedad que en este momento tienes que salvar una vida o apagar un incendio, como decías tú con tu hijo. No es verdad, no hay trabajos de urgencia, no los hay. Normalmente no los hay. ¿Por qué no planifico para que las cosas salgan bien? Eso es organización del trabajo y eso son riesgos, prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Creo que esto no es, hoy es que no me han hecho la evaluación, no me han hecho la evaluación, tampoco. No es que yo diga que no se haga, porque en algún sitio sí, la directora de Osalan dice que no se hagan evaluaciones de riesgos psicosociales. No, la directora de Osalan dice que si usted va a hacer una evaluación de riesgos psicosociales y no va a hacer nada con ella, no la haga, la guarde en un cajón porque no sirve para nada, ¿no? Ponga usted medidas preventivas y mire si funcionan, ¿no? Es decir, yo vuelvo un poco a que eso hay que seguir retomándolo. Yo no sé si es un reto, creo que el reto nuestro es saber por qué no estamos llegando, ¿no? Eso para mí es algo que tenemos que conseguir. No me puedo olvidar, y tengo otras dos cositas, tendría la lista entera, ya sabes que yo me pongo... Sí, vale. La integración, hablamos, ¿no? Está de moda, no se integra. ¿Qué es integrarse? ¿Cómo va a funcionar la seguridad y salud en el trabajo si dentro de mi quehacer diario no estudio que mover este papel 20 veces me va a producir un daño? Tengo que saber cómo trabajo para saber cómo prevenirlo. Integración de la prevención en mis tareas diarias. Primera integración. Integración de las disciplinas preventivas. No, eso es el médico, no, eso es el ergónomo, no señores. El equipo de prevención es el equipo de las disciplinas preventivas. A veces no digo que no evolucionemos, yo soy de las que insisto en la investigación y en la evolución, pero a veces el médico del trabajo no es que se relacione con el traumatólogo, con el rehabilitador, no digo que no tenga que hacerlo, digo que su equipo de trabajo y sus compañeros son el de seguridad, el de ergonomía, la técnica de psicosociología o la técnica de seguridad, me da lo mismo, ese es su equipo de trabajo. Esa integración todavía no existe, no existe. Eso es un reto que tenemos que, yo no diría un reto, diría un desafío que hay que partir, eso no existe. Integración entre empresa y servicios ajenos. ¿Los servicios de prevención ajenos son necesarios? Yo creo que sí, y no lo digo porque esto sea de IMQ Prevención, sino porque creo que son necesarios, porque el tejido industrial de Euskadi son las pequeñas y medianas empresas, y no se puede asumir toda la prevención propia, pero claro, ¿eso quiere decir que el servicio de prevención ajeno lo hace cuando lo puede hacer? Pues no, quiere decir que alguien en la empresa tiene que estar al menos enseñado o formado para saber qué tiene que solicitar y cada cuánto, ¿no? Recursos físicos, recursos en los centros de trabajo de alguna de las maneras, ¿no? Y yo creo que todas estas cosas que parecen, mira lo que me estás diciendo, ¿no? Esto ya lo sabemos, no, pero este es el reto real, el desafío que no hemos conseguido, y ahí es donde la prevención no avanza, con independencia, insisto, de todos los avances tecnológicos y con toda la evolución de la vida, ¿eh? Sí, de hecho nos pasó, a un compañero y yo fuimos hace 15 días a una empresa y la persona de mantenimiento nos llevó a ver la planta, y cuando estábamos viendo la planta nos dijo, no, aquí hijo, ha habido un accidente, por poco se lía y tal. Y le digo, pero ¿y qué ha pasado? Bueno, me explicó un poco y me dice, pero claro, esto tiene que venir la de prevención para llamarle la atención. Y digo, perdona, que tú eres el responsable de mantenimiento, que esto es integrar, que tú tomes conciencia de que lo que pasa te compete a ti y a todo el equipo. O sea, la prevención no la hace la técnico que tenéis de prevención, la prevención la hacéis todos y todas en esta casa. La integración pasa desde por eso se habla de diferentes integraciones, pasa desde el inicio. La dirección de la empresa tiene que en su cadena de mandos hacer, me da igual si somos 30 que 30.000, hombre, no es lo mismo porque la estructura es otra, ¿no? Pero incluso con mis 30 y con mis 3 trabajadores tengo que conocer a qué me dedico, y yo soy el director de la empresa o la directora de esa empresa y tengo que conocer qué hace esta señora y qué hace esta otra señora, tengo que saberlo, porque es imposible que yo sepa qué necesita, es imposible. Entonces, eso falta, y esa integración tenemos que conseguirla, y no es más que, pues bueno, seguir el sota, caballo y rey de la prevención de riesgos laborales. Pero me dejo otras integraciones que no pueden faltar, la integración entre los servicios de prevención. La ley me permite, evidentemente, tener servicios de prevención diferentes. No es que esto es mío, esto es tuyo, que aquí no hay nada de nadie, señores, es que no hay nada de nadie. O sea, la única persona a la que hay que proteger es a la persona que está trabajando. Esa es la realidad pura y dura. Entonces, no hay esto es mío, esto es tuyo, no hay nada de nadie. Es que yo soy Lourdes, con sus circunstancias y con su salud integral, que eso es la otra integración que me falta. Es decir,
nos falta, y ese es otro desafío, que no lo quiero llamar reto porque sería como algo que no existe, pero esto ya existe, tenemos que conseguir la verdadera integración entre la salud pública y la salud laboral, porque mi salud es única y no tengo dos, yo no me duele aquí solo en el trabajo y aquí solo en casa, me duele lo que me duele y tiene una causa, todo tiene una causa. Entonces esa integración entre la salud pública y la salud laboral es imprescindible y lo venimos trabajando. Yo ahí estoy contenta tanto con el trabajo de todas las personas del equipo de Osalan como las propias asociaciones sindicales, empresariales y los servicios de prevención, y con Osakidetza. Realmente se está haciendo un trabajo de atraer o traer al sistema laboral lo que hoy en día está en el sistema público de salud, pero no tanto, que también, ¿no?, por los derechos que tiene una persona, que evidentemente los tiene, sino porque si yo no sé qué te pasa por el trabajo no puedo prevenirlo, ¿no? Entonces hay que traer todos estos daños del sistema público para saber qué está pasando realmente, ¿no? Sí, o sea que es desafíos y retos, podemos hablar mucho tiempo. Sí. Pues vamos a dejarlo ahí, porque si no... Vale. ¿Qué avances destacaría Osalan en los últimos años para fortalecer la cultura preventiva? Bueno, pues mira, la cultura preventiva, es que recientemente he escuchado a alguien decir, es la cultura preventiva de integración, son las palabras de moda. Digo, no, pues son las palabras que se necesitan. Toda la vida. Un poco antiguas ya incluso. Bueno, sí, pues sí, o sea, la cultura preventiva, lo fundamental en esta vida es saber. Yo creo que hay que conocer, y si empiezas a enseñar desde que vas a las icastolas, desde que eres chiquitito o chiquitita, y te empiezan a decir, esto es lo que la vida te trae, si trabajas pueden pasar este tipo de cosas, y las evitas, no nos olvidemos, te pasa, y las evitas de esta otra manera, la cultura desde que eres pequeñita pues es lo mejor que te puede pasar. Entonces nosotros trabajamos ya hace años con varios proyectos, uno con las icastolas, en las que pues con un equipo de trabajo externo e interno, mezclado un poco, se acude a culturizar, digamos, son charlas de sensibilización. Entonces es curioso porque tú pasas encuestas a los niños y a las niñas al inicio y luego al final, y alguno pues con iconos, ¿no?, porque claro, son niños, ¿no? Entonces a lo mejor te dicen, anda, estas botas pone mi madre antes de ir a trabajar, ¿no? Y entonces ves las botas con la puntera reforzada y el cinturón y el arnés, y eso se pone también cuando va, y dices, bueno, pues mira, vas metiendo culturilla, ¿no? Y eso se está haciendo. Y se está haciendo con FP, nos parece muy importante. FP con sus módulos están acudiendo a Osalan, recibimos al año un montón de grupos en los que les explicamos quiénes somos y para qué. Entonces, ¿qué es este mundo de la seguridad y salud laboral, ¿no? Y han pasado muchas personas ya por allí. Estamos en las universidades también, estamos, aparte del máster de seguridad y salud en el trabajo, estamos en el grado de enfermería, precisamente para ir enseñando estas disciplinas que son especialidades que no se conocen. Estamos con la Cátedra de Medicina y Enfermería del Trabajo, con la UPV también, pues para intentar llegar a los grados de medicina, porque a día de hoy la medicina del trabajo no la conoces, entonces si no la conoces no la vas a elegir nunca, igual que en la enfermería del trabajo, ¿no? Entonces estamos en todos los foros donde podemos estar enseñando, allá que estamos. Hacemos píldoras que salen en nuestra página web dirigidas a esa integración con el sistema público de salud, con Osakidetza, con atención primaria y con especializada. Les vamos dando pinceladas del mundo laboral donde encajamos, no les vas a aburrir, pues no, porque tienen mucho que hacer, y muy poco tiempo, hay que decirlo. Pero es verdad que lo que nos une con las enfermedades profesionales, con los cánceres de origen laboral, todo eso lo tenemos en píldoras para que lo puedan ir viendo, y hacemos también charlas físicas con ellos y con ellas para que comuniquen esas patologías profesionales vistas en el sistema público de salud, ¿no? Es decir, tenemos campañas dirigidas, ya sabéis que nosotros desde Osalan hacemos 2 campañas potentes al año, que son el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, en abril, día 28, y luego la semana de octubre, la Semana Europea de Seguridad, semana 43 del año, Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hacemos, además de esas 2 campañas potentes, hemos ido aumentando, tenemos mensajes mensuales de sensibilización a la calle, es una manera de vez en cuando en la radio se oiga que te puede pasar algo en el trabajo si no haces determinadas cosas, ¿no? Todo eso seguimos haciendo. Hemos creado una app para los móviles, pues para que pues cualquier persona que quiera, bueno, pues ver alertas de calor, no alertas meteorológicas, sino alertas en los puestos de trabajo cuando hay olas de calor, que es muy diferente, ¿no? Es decir, todo lo que podemos hacer para difundir cultura, vamos a seguir haciéndolo, porque nos parece que el conocimiento es la mejor herramienta para prevenir. Porque, como dicen, aquello de lo que no se habla no existe. Exactamente. Así que hay que hablar. Sí. Elena, desde el nivel estratégico y de gobernanza, ¿qué prioridades se están marcando en Gobierno vasco en materia de seguridad y salud laboral?
Primero me voy a retrotraer unos pocos años. Vale. Aprobamos hace ya unos años la Estrategia Vasca de Empleo 2030, que era una estrategia pensada desde el punto de vista exclusivo de las políticas activas de empleo. Pero en la última estrategia, que la estamos desarrollando en estos momentos, se produjo un hecho muy importante, que es aunar en la propia Estrategia Vasca de Empleo todas aquellas consideraciones que tienen que ver con el empleo de calidad, es decir, desde la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Inspección de Trabajo y las que habitualmente estaban en esa estrategia y que tienen que ver con formación y capacitación, sobre todo desde el área de empleo, desde la ANBIL. Por lo tanto, me parece que estratégicamente empezar a hablar de todo lo que significa empleo de calidad, es decir, objetivo, creación de empleo, pero no de cualquier empleo, sino de empleo de calidad, y qué facetas o qué es lo que implica que un trabajo sea de calidad o no, me parece importante. Y la primera, como he dicho antes, que también lo he repetido antes, pero me parece importante decirlo, es la seguridad y salud en el trabajo. Sin esa no podrían ser las otras, o sea, así de claro, si uno pierde la salud o la vida en el trabajo, da lo mismo qué tipo de contrato tiene o cuánto es el dinero que gana, francamente. Entonces me parece que estratégicamente hablando, ese fue un punto de inflexión. De la misma manera que fue un punto de inflexión, porque no ocurre en ninguna ley de empleo del Estado, es poner en la ley de empleo vasca la definición de trabajo digno. Y la definición de trabajo digno empieza a ser legal en Euskadi. ¿Qué es un trabajo digno? ¿Qué es un trabajo de calidad? Y aparece definido. Y esa definición implica seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas dos vertientes me parece muy importante destacar porque efectivamente producen un cambio estratégico de futuro, ¿no? Donde se tiene que tener en cuenta pues, todas las variables. Y en nuestro caso más concreto sobre seguridad y salud en el trabajo, lo fundamental para mí desde el punto de vista estratégico es combinar la prevención con la inspección de trabajo, que cada vez es verdad que se produce un ámbito un trabajo diario muy cercano entre unos y otros, pero eso es para mí una cuestión fundamental. La prevención sí, unida con la inevitable que es acudir a la inspección cuando no se está cumpliendo la legislación en vigor. Y esas dos vías, vulgarmente se dice el palo y la zanahoria, pues son muy importantes. En estos momentos la Inspección de Trabajo, prácticamente más del 50% de sus actuaciones son en materia de prevención de riesgos laborales. También hay que decir que tampoco son grandes cantidades, es decir, el porcentaje de empresas que son sancionadas o son requeridas no excede mucho del 15%, por lo tanto podemos decir que estamos en una situación buena, pero es verdad que, como decía Lourdes, los accidentes de trabajo se siguen produciendo, las enfermedades profesionales se siguen produciendo. Pero bueno, marcar que el empleo de calidad y marcar como empleo de calidad aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales para mí es estratégico y de carácter fundamental en las políticas públicas. Para las dos, ¿consideráis que la mirada femenina aporta enfoques diferentes a la hora de diseñar políticas públicas y tomar decisiones estratégicas? Yo no diría la mirada femenina, diría la mirada feminista. Bueno. Diría la mirada feminista, entendiendo que el feminismo propone una igualdad entre las personas independientemente del género al que pertenezcan o del sexo al que pertenezcan. Creo que lo que genera una mirada diferente es la diversidad de los que toman decisiones, investigan o ponen en marcha políticas públicas. Solo las políticas públicas puestas desde una mirada masculina y desde una mirada tradicional del hombre tradicional no son ni eficaces, ni posibles, ni válidas. Entonces tenemos que estar hombres y mujeres tomando decisiones distintas, miradas distintas, ideas distintas.
No hace muchos años las mujeres no se podían poner, y aún me cuesta cuando voy a visitar una empresa, que el chaleco no parezca un saco, ¿vale? El chaleco no es algo que sea muy fundamental, pero cuando hablamos de un zapato, por poner un ejemplo, los chalecos salvavidas o los chalecos antibalas de la policía, es decir, es que no estaban diseñados más que por hombres y no estaban diseñados más que para hombres. Entonces, ese tipo de miradas las tenemos que tener en los ámbitos relacionados con la salud, en los ámbitos relacionados con las políticas públicas, es evidente, pero también en los ámbitos de decisión de cualquier otro tipo. Entonces, me parece que esa mirada feminista tiene que existir, y para que exista una mirada feminista tiene que haber una igualdad de miradas entre hombres y mujeres. Pero además es verdad que necesitamos formas de liderazgo distintas, unas formas de liderazgo mucho más horizontales, es lo que además pide las nuevas generaciones, miradas más horizontales, miradas más, como decía al principio de mi intervención, más desde el convencimiento y no desde el ordeno y mando, más de el diálogo y la concertación, apoyar acuerdos, y creo que esa mirada es una mirada más nuestra que de ellos. Sí. Y por lo tanto me parece fundamental, no sé cómo lo ve Lourdes. Sí. Vamos. Bueno, a ver, yo es que pues pienso lo mismo, partimos de entornos de trabajo seguros, saludables, sostenibles e inclusivos. Entonces, con eso enfermamos diferente, sí. ¿Tenemos los puestos de trabajo diseñados de manera diferente? Sí. ¿Debiéramos de tenerlos? La pregunta que he hecho es incorrecta. ¿Debiéramos de tenerlos diseñados diferentes? Sí. ¿Tú ves patologías diferentes en mujeres y hombres? También. Y dices, ¿por qué a esta persona que es mujer en una empresa que es una máquina de producción, le duele, a todas las mujeres les duele el hombro y a los hombres no? Pues algo está fallando, pues está fallando la altura. Fíjate qué sencillo, ¿no? Regulable en altura, porque los señores normalmente son más altos que nosotras, normalmente, ¿no? Entonces están diseñados para un estándar de hombre. Ahora los hombres también, pues como venimos de otros países, pues es verdad que tienen una altura un poco inferior, pero están diseñados para hombres, no para mujeres, entonces ni siquiera para la diversidad, ¿no? Entonces producen daños diferentes que tú dices, no, es que las mujeres son más débiles, bueno, en fin, probablemente es que el puesto está diseñado malamente, ¿no? Entonces lo enfermamos diferentes, hay que mirar por qué, es decir, el diseño del puesto, y también hay que mirar porque los puestos que las mujeres hacen son diferentes, normalmente tienen unos puestos diferentes a los que tienen los hombres. Entonces, claro, enfermamos diferentes, pero porque nos sometemos a riesgos diferentes, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, muy importante. De manera diferente. Eso estaba pensando y yo. Vivimos de manera diferente. Es decir, al final las dobles jornadas siguen existiendo, nuestras responsabilidades para con el cuidado de nuestras familias sigue siendo distinta, y evidentemente eso te hace y tu posición en el mundo es distinta, y por lo tanto te hace enfermar y trabajar de manera diferente. Sí. Eso es indudable, ¿no? El otro día se comentaba que la salud mental en las mujeres está mucho más afectada, ¿no? Las mujeres están más afectadas por problemas de salud mental, y se hablaba precisamente de eso, de que es que no pueden estar en la misma situación, porque cuando salen de sus trabajos tienen que volver a sus casas a ejercer de madres, de muchas, bueno, de madres y de compañeras y de hijas y de... Entonces llega un momento que te satura, entonces ya llega un momento y dicen, no, ya no puedo más, o sea, y eso hace que la mujer viva de una manera mucho más intensa, sí, y no sabía buscarla. Pero es verdad que incluso en mujeres con puestos de trabajo de muchísima responsabilidad, ministras, consejeras, vicelendacaris, mujeres y hombres son absolutamente distintos, y te encuentras con una mujer que está en esos puestos y que se está preocupando de que el niño vaya al colegio. Entonces, hasta que ellos no se preocupen también de qué tiene que llevar el niño al colegio, o qué le pasa a su madre, o qué pasa, o si hay azúcar en casa o no, pues evidentemente vamos a estar en una situación muy diferente también en nuestros puestos de trabajo. Sí, es que no tiene... Yo creo que eso es una... Y bueno, y no hemos introducido ningún tema relacionado con la violencia
o con cosas que ya son extremas. Sí. Vamos, estamos hablando de, Sí. del día a día, sí, pero que eso es cierto. O sea, yo creo que esa es una realidad que no podemos obviar y que al final a las mujeres cada día nos va pesando más. Por mucho que, antes decíamos, ¿no? Yo ahí en casa ya no tengo más que al pequeño, pero aún así muchas de las cosas son responsabilidad, que ya no sé si son mías o ya las he tomado yo como mías, que puede ser que también parte del problema sea yo y que os pasa también a... ¿No? No eres tú. No soy yo. Como dice la canción, no soy yo. No eres soy tú. yo. Entonces, claro, eso sí que es un reto. Yo sí lo veo en la gente joven, ¿no? En las mujeres de 20 y tantos años, 30 años, que dicen, no, o sea, por aquí no paso. Y el otro día me decían, ¿no? Yo no sé si los hombres de ahora son más hombres o nosotras somos más mujeres, ¿no? O sea, más mujer como concepto de, es que soy más mujer que yo que tú hombre. No, yo creo que de todas maneras las mujeres no somos de una manera y los hombres de otra. Es decir, probablemente nosotras tres somos absolutamente distintas la una de la otra y por eso no dejamos de ser mujeres, ¿no? Y los hombres tampoco son iguales. Yo creo que las cosas empezarán a cambiar fundamentalmente y han empezado a cambiar. En algún aspecto creo que algunas generaciones jóvenes, con alguna excepción, pero las generaciones jóvenes han empezado a dar los hombres de generaciones jóvenes han empezado a tener unas prioridades en la vida que se parecen mucho más a las prioridades de las mujeres. Y por lo tanto empiezan a darle importancia a cosas que antes los hombres no las daban. Por ejemplo, a su tiempo, por ejemplo, a su familia, por ejemplo, a sus hijos. Y esas prioridades que antes en los hombres ni tan siquiera existían en su cabeza, ahora sí que existen. Vuelvo a repetir, con excepciones y con miradas un tanto diferentes en gente muy, muy joven, que las estadísticas están ahí para decir que si nos hemos pasado, que si no sé qué. Vale. Y creo que, fíjate, creo que el gran desafío que tenemos las mujeres es enseñarles a los hombres que lo que decimos las feministas les beneficia a ellos. Eso es lo que tenemos que conseguir convencer. Que esto no es un problema de guerras ni de privilegios, sino que la forma de vivir y de compartir la vida que nosotras proponemos no solo nos beneficia a nosotras, sino que beneficia también a ellos. Yo creo que les enriquece. Efectivamente. Y les quita mucha presión, mucha presión. Porque ser tan hombre, tanto rato tiene que ser muy difícil. En fin. ¿Qué barreras persisten para que más mujeres accedan a puestos de alta responsabilidad institucional? Pues creo que es lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Creo que es lo que estamos hablando. Y añadiría, además de lo que hemos hablado hasta ahora, añadiría otro ámbito, que es el ámbito cultural, ¿no? Seguimos teniendo un peso cultural terrible, sí. Y ese peso cultural de siglos y de generaciones y generaciones, pues no nos lo hemos quitado, ¿no? El síndrome de la impostora existe continuamente, sí. Nos autoflagelamos de una manera terrible y eso pues nos resta posibilidades. Las mujeres siempre pensamos que no podemos hacerlo, que no estamos preparadas para hacerlo, y tenemos que ser, pues, y creo que eso es un cambio cultural que tenemos que hacer, ¿no? Al mismo tiempo, no sé, creo que ese cambio cultural tiene que ver también con lo que se espera de nosotras, ¿no? Y se espera de nosotras que no seamos ambiciosas, que no levantemos la voz, que seamos ángeles y desgraciadamente los medios de comunicación, internet, las redes sociales vuelven a dar una imagen de la mujer que no es real, que no es cierta. Somos de diferentes formas, a veces también tenemos carácter, y cuando una mujer tiene carácter parece que tiene mal carácter, sin embargo cuando un hombre es un hombre de carácter es un buen hombre. Y lo tiene claro, claro en la vida, pues mira, no, a veces no lo tienen nada claro y a veces la tenemos claro nosotros, eso depende también del momento. Entonces creo que esos cambios culturales son complicados y los medios de comunicación, las películas y sobre todo las redes
en estos momentos no están ayudando a tal Están fin. haciendo mucho daño. ¿Tú qué crees, Lourdes? Yo lo que diga la señora presentadora, que le estamos comiendo el tiempo a la No, pobre. no, si a mí no, yo estoy encantada, vamos, estoy disfrutando No, muchísimo yo estoy de acuerdo, o sea, este yo, coloquio. barreras, pues bueno, yo creo que hoy por hoy todavía, pues esos derechos de conciliación que se han logrado con mucho esfuerzo, como bien dice Elena, normalmente los cogemos las mujeres pues porque tiras de todos los carros, ¿no? Y puestos de responsabilidad más de hombres que de mujeres, pues yo lo decía al inicio, creo que toda la trayectoria pesa mucho, es decir, no, pero es que los funcionarios, os presentáis las funcionarias a un examen, sí, claro, sí, estamos de acuerdo en esto, pero sí que es verdad que unos y unas han tenido unas propuestas diferentes, o las mismas, pero algunas no las han podido coger por motivos familiares, con lo cual hace que los puestos de responsabilidad normalmente haya más hombres, que es verdad a día de hoy. Yo eso el tema del funcionariado, la mayor parte de los funcionarios son mujeres, en porcentajes muy grandes. Y todo el mundo, ¿por qué? Pues muy sencillo. Primero, porque entras de manera objetiva, nadie te elige. Sí. Tú apruebas un examen y punto. Y por lo tanto no te tienes que olvidar de si vas a ser elegida o no vas a ser elegida. En cuanto eres elegida, perdemos. Y os pongo un ejemplo. La judicatura. La judicatura, las mujeres podemos ser en España jueces desde el año 71. Yo ya andaba, bastante además. Ahora mismo la judicatura es mayoritariamente de mujeres. ¿Por qué? Porque hay que hacer un examen. Cuando vas al Tribunal Supremo, que son elección, ahí perdemos. Pero fíjate en el otro ámbito, en el ámbito más bajo. Existe una figura que es el juez de paz. Y estoy diciendo juez de paz. Se me ve hasta en el... El juez de paz es elegido por los plenos de los ayuntamientos y nombrado por el Tribunal Superior de Justicia. Pues también hay mayoría de hombres. Por eso la función pública es de mujeres. Porque ahí solo podemos optar desde la objetividad. Pero cuando vamos a los puestos de responsabilidad, en la función pública también empiezan a disminuir el número de mujeres. Sí. ¿Por qué? Pues porque es difícil. Porque es difícil coger un puesto de responsabilidad y estar ocupándote de tu casa. Entonces, hasta que no nos ocupemos ambos en la misma proporción, pues será muy complicado. Y también mientras los trabajos se entiendan desde poco menos que un compromiso de 24/7 y que los puestos de responsabilidad se entienda que eres responsable los 365 días del año y todas las horas del día. Por eso tenemos el derecho a la desconexión exactamente, digital. exactamente. Que es muy importante, ¿no? Sí. Sí. Hombre, yo desde luego en el ámbito en el que yo he trabajado, yo he tenido la suerte de que nuestro gerente, yo creo que ha elegido en función de las capacidades de cada uno y cada una. Y yo creo que muchas de las cosas que vosotras estáis comentando y que lo conocéis porque lo estáis viviendo, en el ámbito de la empresa privada en la que yo he trabajado, eso yo no lo he vivido. Pero evidentemente me consta que en muchas compañeras, amigas, pues sí ha pasado que o han tenido que renunciar a poder seguir ascendiendo su carrera profesional porque al final les pesaba toda la maternidad y toda la gestión doméstica, ¿no? Y eso, pues mientras no se entienda que hay una corresponsabilidad, que el hijo es tuyo y mío, y de los dos, y que tenemos que... Y además es que en el mundo del trabajo, aunque nos hayamos incorporado de manera masiva las mujeres, es verdad que seguimos teniendo brechas muy importantes, brechas en segmentación vertical, pero también en segmentación horizontal, es decir, trabajamos en unos determinados lugares y no trabajamos en otros. En los lugares que trabajamos suelen estar generalmente peor pagados que en otros. Seguimos manteniendo tasas de trabajo a tiempo parcial muchísimo más altas, que es verdadera, la razón fundamental de la brecha salarial sigue estando ahí, el que el número de horas de trabajo de las mujeres son menores que el número de horas de trabajo de los hombres. Entonces, el tiempo parcial, bueno, los suelos pegajosos, que son la falta de conciliación corresponsable. Entonces, bueno, estas situaciones se siguen dando y tenemos que seguir peleando por ello, ¿no?
¿Ha pasado el tiempo? Sí, se ha pasado, se está pasando, nos quedan 5 minutos. Yo creo que es un poco lo que estamos hablando, pero ¿qué elementos consideráis imprescindibles para que Euskadi avance hacia un modelo de prevención más moderno, igualitario y sostenible? Yo creo que habéis hablado de muchas cosas, o sea, habéis dado pinceladas, ¿no? Pero no sé si queréis... Yo diría la integración. Yo hablaría, la mirada al futuro para que sea todo, hablaría de la integración en todos sus aspectos. Integración de las mujeres en todas las tomas de decisiones de la empresa también. Es decir, hay que tomarse en serio los comités de seguridad y salud, las delegadas y delegados, todo eso tiene muchísima importancia, y que haya personas de ambos sexos. Es decir, la única manera que puedas expresar cuáles son las dificultades de uno y de otro es mezclarnos en todos los sitios. Para mí, la mirada al futuro igualitaria en prevención pasa por eso, pasa por la participación, que no deja de ser lo mismo, pasa por la integración y pasa por la calidad. Nosotros tenemos proyectos puestos en marcha y son de calidad, de actividades preventivas. No me basta con hacer las cosas, sino que quiero hacer las cosas bien, y eso es a lo que vamos a dedicarnos nosotros en las próximas, o ya hemos empezado en los próximos años y en los próximos meses, ¿no? Para mí eso sería la mirada al futuro en el ámbito de la prevención y, por supuesto, de la mujer, la perspectiva de género incluida en la toma de datos, en los resultados, en las estadísticas. No hay manera, tienes que diferenciar qué está pasando en todo, formados y formadas, asistentes que han venido al curso y las que no han venido. O sea, todo eso hay que saberlo, porque ahí es donde está la chicha, ¿no? Cuántos trabajan, cuántas se enferman, cuántos hombres se enferman, cuántas mujeres se enferman, por esto y por esto y por esto, cuántas trabajan en esta línea y cuántos trabajan en esta línea. Tenemos que diferenciar los datos para saber realmente cómo trabajar, y eso es un reto importantísimo, eso es una mirada al futuro. Yo añadiría lo que ha dicho Lourdes, que lo ha comentado antes. Creo que tenemos un camino importante que hacer en integrar la salud pública y la salud laboral. Es decir, si tu médico de cabecera no sabe dónde trabajas, es muy difícil hacer algunas cosas. Y yo creo que ahí hay un reto importantísimo, muy complicado. Muy complicado. Esto es pico y pala, la prevención, sí, como toda, es pico y pala. Al final, nosotros llevamos muchos años trabajando con Osakidecha, con el servicio con atención primaria y especializada, incluso facilitándoles aplicaciones para que ellos y ellas que están viendo las personas, las facultativas de atención primaria, cuando te reciben, les salte una alarma en el momento que mencionen un diagnóstico, para que lo puedan relacionar con el trabajo. Es decir, claro, igual que yo no sé de cirugía, pues hay que enseñar, es decir, uno no sabe de todo en esta vida, ¿no? Y luego yo diría, yo creo que en Euskadi tenemos un modelo de prevención moderno, igualitario y sostenible, ¿eh? Es decir, yo parto de esa base y los datos que he dado de la Inspección de Trabajo lo corroboran. ¿Eso significa que no hay accidentes? No. ¿Eso significa que no hay problemas? No. Pero yo creo que tenemos un modelo y tenemos desafíos. Pero creo que tenemos un modelo importante y yo diría, no solo los servicios de prevención, tenemos servicios de prevención ajenos muy importantes y empresas con servicios de prevención propios muy importantes. Tenemos un instituto que es uno de los institutos, por no decir el instituto más importante que hay entre las comunidades autónomas en España y reconocido internacionalmente, ¿no? Con un nivel de recursos y de personal muy importante. Por lo tanto, creo que tenemos un sistema, como tú preguntabas, moderno, igualitario y sostenible. Y añadiría, entre los desafíos que hemos marcado, otro desafío que tiene que ver con el reto demográfico y la entrada de personas extranjeras. Ahí tenemos otro reto que aún vemos de manera pequeña, pero que lo vamos a ver a lo largo de los años de manera muy rápidamente. Es decir, viene gente de otros países con otras culturas que tienen que integrar en su día a día nuestra cultura preventiva, ¿no? A veces con un problema incluso de dificultades en el idioma, con lo cual ese desafío también en los próximos años hay que tenerlo en cuenta. La estrategia vasca finaliza este año, ¿no? Sí, señora, 2026. Y me imagino que ya estáis trabajando en ello como... Sí, claro, nosotros somos un sin vivir y un sin parar. La estrategia tiene que continuar su camino. Es momento de reflexionar en qué podemos mejorar para las próximas estrategias, los próximos 6 años, 5 o 6 años, sí.
Estamos, por supuesto, tenemos cosas que ya se han avanzado, quiero decir, ya en esta nueva estrategia que finaliza ahora, digo nueva, sí, que ya, la que sí. 21-26, la perspectiva de género tuvo muchísimo peso, porque nos parecía que no estaba contemplada, y precisamente todo esto que decimos, de desagregar datos, de estudiar cómo trabajan unas personas, las mujeres, cómo trabajan los hombres, es diferente, cómo enferman, todo eso está contemplado. Ahora tenemos un momento de reflexión en el que vamos a ver qué podemos mejorar, ¿no? Pero yo creo que para los servicios de prevención es el gran reto, porque significa evaluar casi a nivel persona, quiero decir, que muchas veces es un reto muy importante. Tú antes lo decías, yo cuando aprendí prevención, hacer prevención, aprendí hablando con las personas y preguntándoles qué es lo que pasaba y sobre todo, ¿y tú qué crees que se podría hacer para mejorar esto, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas en las que tenemos que mejorar, pero también entiendo que partimos de una base muy buena. O sea, yo considero que el nivel de prevención en Euskadi es muy potente y que tenemos empresas que son referencia. Pero sí me preocupan pues algunos aspectos como es la falta de personal sanitario y de técnicos y técnicas de prevención, porque es ya una dificultad muy importante. Me da mucho vértigo qué va a pasar con la vigilancia de la salud por la falta de personal sanitario, que a veces pienso es que no vamos a poder, o sea, no se va a poder. Entonces, yo creo que, a ver, somos conscientes, todos somos conscientes, todos y todas somos conscientes de la dificultad que ahora estamos viviendo, ahora puntualmente se está viviendo con la escasez de personal, más unas personas que otras, más unas disciplinas que otras. Pero yo creo que aquí hay que hacer una reflexión importante, es decir, pico y pala, yo insisto en esto, nadie puede dejar de trabajar para el futuro, que es en lo que estamos, por eso estamos en las universidades, por eso estamos con los MIRES y con los EIRES, por eso estamos con la cátedra de Medicina y Enfermería del Trabajo, es decir, hay que crear futuro, un futuro que no será en un año, pues no va a ser en un año, sin dejar de hacer deberes, pero deberes que vayan encaminados precisamente a que esas personas trabajadoras protejamos su salud, esa vigilancia colectiva, es decir, nos olvidamos a veces precisamente de decir, no llego a todo, evidentemente, yo no digo que no hagamos, este es el campo de fútbol, señores, con el que usted tiene que jugar y tiene que proteger, no se olvide, el objetivo es proteger la salud de la persona trabajadora, ahí, ese es mi objetivo. Ahora los medios tengo los que tengo, estoy picando pala para tener en un tiempo, que no ahora, porque no hay que decir cosas que no se puedan cumplir, no ahora, esto, entonces, primero motivemos al personal que nos queda, pues porque a veces pues están aburridos, es verdad, y aburridas de hacer cosas que no les gusta, bueno, eso lo sabemos, bueno, a todos tenemos que hacer cosas que no nos gustan en la vida, pero bueno, en fin, estas cosas a veces son así, pero a lo que quiero llegar es, hagamos lo que podamos, pero sigamos haciéndolo, o sea, no sirve de nada decir no tengo y qué voy a hacer y qué voy a hacer, no, puedo hacer lo que hago y lo que puedo, y eso es lo que voy a seguir haciendo, con el objetivo de la persona, insisto, este es mi objetivo, porque no voy a llegar, sí, llego a lo que llego, pero no me olvido este objetivo, igual no llego a otras cosas, pero este sí. Y mientras sigo picando, no nos dejemos llevar solo pensando qué horror ahora, sí o no lo sé, ahora hay esto, ya veremos pasado mañana, ¿no? Es decir, trabajemos para el pasado mañana haciendo lo que podemos, sin olvidar el objetivo, insisto, que es la persona en el centro de trabajo, ¿no? Eso es lo que yo diría. ¿Y qué creéis que nos va a traer la nueva o futura ley de prevención? La carta no la hacemos. No. ¿Es la carta o la verdad? No. La carta está hecha. Acabas de meter el dedo en la llaga, en el sentido de ¿tendremos nueva ley de prevención? ¿Cuándo tendremos esa ley de prevención? Llevamos, la verdad es que, sobre todo Lourdes, yo creo que ha estado más, desde el punto de vista técnico, más empeñada desde la coordinación con el resto de comunidades autónomas en establecer o en proponer al Ministerio en el anteproyecto de ley cambios importantes. Veremos a ver qué sale. Esto es un camino largo y la dificultad del mundo político actual hace que yo no pueda contestarte a esa pregunta, ni porque creo que nadie pueda hacerlo, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Hay más oscuros que claros. Sí. Hombre, yo creo que técnicamente sabemos lo que hace falta.
Está claro, y es muy difícil, y como lo acaba de adelantar Elena, es muy difícil el que 17 comunidades autónomas, cada uno con sus motivos, los que son, políticamente hablando, que es cada uno de su padre y de su madre, hablando bien y pronto, las 17 organismos técnicos de las 17 comunidades autónomas estamos de acuerdo en lo que necesitamos. Es decir, eso es muy complicado, cuando las 17 comunidades autónomas que trabajan en el campo, insisto, viendo lo que hay, consultando con pico y pala y consultando pues con las personas trabajadoras, con las asociaciones y con todo el mundo, y sabemos lo que hay, pues yo creo que es fácil plasmarlo, es decir, esto es lo que necesitamos, ¿no? Luego, efectivamente, hay otros escenarios en los que pues nosotras no podemos contestar porque no... Pero es importante destacar, ¿no? Que comunidades autónomas de diverso perfil político se pongan de acuerdo en lo técnico. Bueno, a ver, he de decir, eso es más habitual de lo que la gente cree. Es decir, aunque el mundo cuando lo ves en la televisión parezca otra cosa, en la realidad nos ponemos muchas veces de acuerdo, ¿no? Porque al final lo único que nos mueve es intentar hacer mejor las cosas y punto, ¿no? Pero es verdad que pues, las circunstancias políticas actuales no son las más fáciles. Pero a priori sí que a mí personalmente cuando hay cosas de la ley que me parecen interesantes, sobre todo es que es muy inclusiva y es muy igualitaria. Claro. Entonces, eso me parece lo que nosotros llevamos en el año 21 a la estrategia se lleva ahora a ley. Eso es un paso de gigantes, claro, un paso de gigantes. Sí, a mí me parece que sí es muy importante y vosotros tú lo has comentado antes, ¿no? Aquí se lleva trabajando ya mucho tiempo en determinadas cosas que en otros sitios sabemos que ni están ni de momento ni se le espera. Y haberlo plasmado en la futura o en el anteproyecto, a mí me parece que es muy importante, ¿no? Porque volvemos a lo que decíamos antes, si no lo escribimos no existe, pero si ya lo ponemos podemos empezar a trabajar con las dificultades que eso signifique para... Pero no olvidemos que ahora hay discursos donde niegan la propia existencia de la perspectiva de género y que llaman a la perspectiva de género posición ideológica como ninguneándola. Eso es muy grave, muy grave, y eso puede hacer que vayamos hacia atrás muchos años, ¿no? Pero esa es la realidad. De todas formas, yo en mi ataque de positividad, que ya sabéis que soy positiva, ataque de positividad, sí, saldrá o no saldrá la ley, yo ojalá y saliera, no voy a decir más porque, oye, lo que sea será, pero la ley que tenemos solo es, vale, es anticuada, pero tiene muchas cosas, muchísimas que nos ayudarán a poner esto en marcha, o sea, nos tendrían que estar ayudando ya. Es decir, habla de todo lo que necesito está. ¿Necesito más? Sí. Pero todo lo que quiero poner en marcha lo puedo encajar de alguna manera, o sea, hay que adecuarla, claro, tiene 30 años, es que a ver... Hombre, habla de manera genérica y ahora ya se concreta. Pero no me vale decir, pero existe, está claro que si quieres lo puedes hacer. No lo puedo hacer porque la ley no cambia, no me vale. Ojo, y la ley de prevención de riesgos laborales supuso un cambio fundamental en este ámbito, es decir, tú miras en el Ministerio de Trabajo, están las estadísticas desde el año ni se sabe, y tú ves los números de antes y ves los números de ahora, y es verdad que ahora, porque un fallecido o un enfermo ya es suficientemente malo, Ojo, está claro. Pero, y es verdad también que en los últimos años estamos un tanto estancados, pero el descenso de casos es exponencial. O sea, es que es así. Desde la ley, desde la ley. Las entidades preventivas, hombre, es que, claro, la colaboración. Con cambio eso hay que reconocerlo. Sí. Pues señoras, son las 2 menos 20, no nos han hecho ninguna pregunta, no sé si les hemos contestado a todos de manera que les hemos dejado ya sin preguntas que hacernos. Yo solamente quiero daros las gracias de corazón porque, bueno, aparte que lo he disfrutado mucho, a pesar de los nervios del inicio y del arranque, y no puedo hacer más que reiterar las gracias porque me ha parecido vuestra cercanía, vuestra visión de las cosas y esa mirada feminista que creo que es la que efectivamente debemos ir implementando en cada uno de nosotros y nosotras, pues creo que nos puede ayudar mucho, nos va a ayudar mucho a ir cambiando las cosas en la sociedad a nivel social. Pese a quien pese y pese a las cosas que oímos y demás, pero bueno, creo que no podemos perder esa cresta de la ola porque yo creo que nos va a ir mucho mejor. Daros las gracias porque en la semana que viene seguimos, pero habéis puesto el listón muy alto
y nada más. A vosotros y a vosotras nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros.